Hoy día vamos a hablar de patrón destructivo y también vamos a conversar un poco sobre tomografías en tuberculosis. Hay algo muy importante con lo que yo quiero comenzar en patrón destructivo, en imagenología como tal, en diagnóstico por imágenes, es que el patrón destructivo básicamente se refiere a las alteraciones óseas visibles en estudios de imagen. ¿A qué me quiero referir? En radiografías, tomografías, resonancias, que indican ¿qué cosa? La destrucción del hueso. Se caracteriza por básicamente la pérdida de la arquitectura ósea normal, márgenes irregulares, la lisis ósea y puede asociarse a procesos agresivos como tenemos infecciones, por ejemplo tenemos la osteomielitis, tumores malignos como metástasis, mieloma múltiple y enfermedades básicamente inflamatorias. Entonces, vamos a ver el patrón destructivo como tal. Entonces vamos a ver de su definición, de su clasificación de patrones destructivos y sus características imagenológicas. Ok, ¿qué es? Es un patrón radiológico torácico que indica destrucción del parénquima pulmonar con cavidades, necrosis y pérdida de la arquitectura alveolar. El patrón destructivo se origina por una destrucción localizada del parénquima pulmonar observándose una cavidad sin vasos. Tenemos ejemplos, la bula, la cavidad, el neumatocele. Y la destrucción se vuelve una cavidad con o sin vasos sanguíneos. Principales entidades que lo engloban son la bula, la cavidad o el neumatocele. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos? Hay varios mecanismos a través de los cuales pueden aparecer espacios aéreos anómalos en el pulmón. Tenemos básicamente la malla del intersticio, que es la rotura de la red de fibras elásticas pulmonares, la oclusión vascular o necrosis isquémica. La dilatación bronquial, tenemos a la remodelación de la arquitectura pulmonar y el multifactorial o desconocida. Y el patrón destructivo básicamente es con mayor frecuencia en lóbulos superiores, paredes delgadas o gruesas, única o múltiple. Y puede presentar un bronquio de drenaje. Hablemos de la bula, de la famosa bula. La bula se produce por destrucción del intersticio del pulmón. Es básicamente un espacio aéreo por ruptura del intersticio del pulmón que mide más de 1 centímetro. Habitualmente de varios centímetros claramente. Entonces, sabemos que claramente está delimitado por una pared muy delgada de no más de 1 milímetro de grosor. En radiografía y tomografía, ¿cómo se ve? Básicamente en una radiografía aparece como radiolucencia y en una tomografía aparece como un focal redondeada en un área de disminución de atenuación. Entonces, a menudo están presentes múltiples bulas. Por ejemplo, en esta imagen de aquí tenemos una bula y otra bula. En esta imagen podemos observar una bula localizada en la región media del pulmón derecho, que está acá. ¿Ya? Entonces hay una destrucción del intersticio del pulmón. Ahora bien, tenemos estas dos imágenes que están acá, esta y esta. Entonces, en la imagen que está acá es una tomografía con ventana pulmonar en la cual observamos múltiples bulas. ¿Ya? Hay una acá, otra acá. Entonces, básicamente es un patrón de tipo alveolar. Y en la otra es una TAC que muestra una gran bula en el lóbulo inferior izquierdo. Es esta que está acá. ¿Va? Entonces, en esto vamos a ver una cavidad o caverna, ¿va? Que es un estudio con radiografía y tomografía. Es una cavidad de espacio de aire que se ve con radiolucencia o de área baja de atenuación, que está rodeada por una pared bien definida. Esto lo diferencia de la bula. Y puede estar dentro de una consolidación pulmonar, una masa o un nódulo o una cavidad que se produce habitualmente por la expulsión o drenaje de una parte necrótica de la lesión a través del árbol bronquial. A veces contiene líquido, ¿ya? Aquí hay un patrón destructivo de caverna superior derecha, es esta que está aquí, ¿ya? Es una caverna localizada en el lóbulo superior derecho, entonces con una pared gruesa y un pequeño nivel en el líquido en su interior, ¿va? Entonces, en la parte de acá, ¿ya? Tenemos una radiografía del lóbulo superior en la región subclavicular donde se observa una caverna
es una imagen radiolúcida con una pared gruesa que lo rodea. Lo de acá son neumatoceles, que son quistes aéreos secundarios a neumonías o traumatismos en fase aguda y pueden tener una pared gruesa que se va adelgazando con el paso del tiempo. ¿Va? Entonces, ahora hablemos de su clasificación y características, que es lo que también es súper importante conversar. Entonces, hablando de su clasificación, tenemos por cavitación en consolidades o masas, que las causas son tuberculosis, acceso pulmonar, carcinomas escamosos pulmonares, infecciones necrosantes con anaerobios y euclexiela, micosis con histoplasma y aspergilosis, y tenemos tuberculosis postprimaria. Y básicamente los signos radiológicos van a ser enfermedad del parénquima, diseminación broncogénea, extensión pleural, cavitación, secuelas. Tenemos afectación del parénquima, donde se observa por excelencia, ¿ya? En esta radiografía que vemos aquí, que muestra una consolidación extensa, afecta el lóbulo superior y lingular. Estamos viendo acá un paciente con patrón alveolar en todo el pulmón del lado izquierdo, ¿ya? En el segmento lingular, donde atrapa lo que es el lóbulo izquierdo superior y los segmentos lingulares del pulmón izquierdo. En cambio acá tenemos una diseminación broncogénea en patrón de árbol en brote. Básicamente esta imagen que está aquí, observamos materiales infecciosos que se han entrado a los lobulillos pulmonares secundarios y viendo cómo se está llenando con este material infeccioso, que se forma la imagen de un árbol que estuviera en brote. Entonces más se ve la periferia como la especie de una coliflor y nos indica actividad en una tomografía en una tuberculosis. ¿Va? Entonces, tenemos tuberculosis postprimaria, donde vamos a ver derrame pleural. Aquí hay un derrame pleural, ¿ya? Donde hay una afectación a la pleura. Ya tenemos cavitaciones, donde aquí tenemos una cavitación, donde se ve que hay una cavidad en la tomografía, un corte coronal con ventana para el pulmón, en la cual observamos una cavidad con una pared gruesa en un fondo de árbol en brote. En la parte de acá, esta es una radiografía que vemos también un patrón tipo intersticial alveolar en el pulmón del lado derecho. Esto es algo que quería hablar también, que es súper importante. Es un acceso pulmonar, tiene forma redondeada, radio opaco abajo, radiolucentión, paredes gruesas, ¿ya? Esto que ven aquí, que estoy señalando, es una presencia de una cavidad por excelencia o víscera hueca de dos densidades radiológicas distintas de aire arriba, ¿ya? Que básicamente es un área de necrosis que aparece en un inicio como una masa cuando drena un bronquio y hiere un nivel hidroaéreo, y en su mayoría se debe a un proceso inflamatorio. Entonces, tenemos también en este caso, en clasificación hablando, las bronquiectaxias. Hay severas, neumonía necrotizante y fibrosis con panelización en fases tardías. Estas son las bronquiectaxias. Esto básicamente es en el lóbulo inferior derecho. Ya, en la imagen B me importa bastante que vean, porque es perteneciente a otro paciente, donde hay imágenes areolares sugestivas con bronquiectasis en el lóbulo inferior izquierdo, en el parénquima pulmonar con cambios propios de broncopatía obstructiva. ¿Va? Tenemos tuberculosis en tomografía. Básicamente es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis. Principalmente afecta a los pulmones. Es una TB pulmonar de transmisión aérea a través de gotitas respiratorias. Es un importante problema de salud pública como tal. No hay que dejarlo por servido, porque es algo que afecta mucho a la población hoy en día, la TB. El diagnóstico es clínico, microbiológico e imagenológico. ¿Va? ¿Cuál es el rol de la tomografía en TB? Básicamente complementa la radiografía en el tórax, hay mayor sensibilidad para detectar lesiones tempranas, es útil en campos complicados o atípicos, evalúa la extensión de la enfermedad y monitorea la respuesta al tratamiento. Hoy en día te cuento que se ve bastante la tuberculosis dentro del ambiente hospitalario. Es importante
de suma importancia revisar mucho estos temas de tuberculosis en tomografía, porque básicamente es lo que se ve dentro del ambiente hospitalario. ¿Cuáles son los hallazgos tomográficos clásicos de una TB primaria? Por ejemplo, consolidación lobar cementaria, adenopatías iliares o mediastinales, derrame pleural unilateral, atelectasias asociadas y patrón bronconeumónico en niños. En una TB postprimaria, en reactivación en una tomografía, se ve cavitaciones en lóbulos superiores infiltrados, peribroncovasculares, engrosamiento de paredes bronquiales, bronquiectasias por secuelas y fibrosis y distorsión arquitectural. Veamos esta imagen. ¿Ya? Vámonos a la imagen A. En la imagen A muestra aquí una radiografía que muestra un aumento de densidad paratraqueal derecha. ¿Okay? Se nota literalmente en la parte de acá. Vámonos a la imagen B, que esto ya es una tomografía de tórax que muestra adenopatías mediastínicas con captación de contraste periférica en hipodensidad central. Esto básicamente es una TB primaria. ¿Ya? Es postprimaria. ¿Cuáles son los signos subjetivos de una TB activa? Nódulos o árbol en brote, consolidación cavitación, engrosamiento de paredes cavitarias mayor a 3 milímetros, linfadenopatías con realce central necrótico y lesiones cavitadas en ambos lóbulos superiores. ¿Va? En una TB miliar en tomografía se ven múltiples nódulos de distribución, tamaño uniforme menor a 3 milímetros de distribución difusa, afectas en todos los campos pulmonares, y es difícil de distinguir en otras infecciones diseminadas y puede coexistir básicamente un derrame pleural o un linfadenopatías. ¿Cuáles son las complicaciones detectables? Tenemos bronquiectasias post-TB, fibrosis pulmonar extensa, aspergiloma en cavidades residuales, estenosis traqueobronquial y derrames pleurales o empiemas. En una TB extrapulmonar se puede ver TB ganglionar, TB pleural, TB ósea, TB peritoneal, TB del sistema nervioso. En cada una hay ejemplos. En la ganglionar tenemos la mediastínica o la abdominal. En la pleural tenemos el engrosamiento y derrame. En TB ósea, espondilitis tuberculosa o mal de Pope. En la peritoneal, ascitis, engrosamiento peritoneal. Y sistema nervioso, tuberculomas.